Hola, buenos días de nuevo y bienvenidos todos y todas a este nuevo encuentro aquí en Ojalá, con un tema que estaremos tratando prácticamente los 3 días de esta semana, que van de hoy al miércoles, ¿verdad, Wilfredo, Marcelo y Fred? Buenos días a los tres. Gracias. Porque claro, se lleva a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, más bien no en el propio ministerio, sino en el Hotel Crown Plaza, tengo entendido, que es aquí en el Malecón, lo que era antes el 5º centenario, ¿no? Así es. Que ahora es Crown Plaza. Se desarrolla allí el seminario sobre relaciones, intercambio, pero además tiene un título bastante sugestivo, dice los signos de los tiempos. De los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos, algo así, que los nuevos tiempos están realmente signados por la colaboración, la cooperación, el estrechamiento cada vez más de los lazos entre las naciones de Latinoamérica y del Caribe, en este caso, que es el que nos atañe a nosotros, pero también a todo lo largo y lo ancho del planeta. El signo de los tiempos es este, ¿no? Pero sobre todo para nosotros, que somos pueblos nuevos, jóvenes, tú que eres historiador lo sabes, sí. Somos pueblos muy jóvenes, Fred. Definitivamente. Muy jóvenes. Estamos en el proceso de construcción de nuestras democracias incluso, algo que no lo entiende mucha gente, porque la gente percibe la democracia como algo hecho, como algo que existe, que está dado. Y cuando hablamos de eso, y permítanme esta digresión, no estamos hablando ni siquiera de nosotros mismos. En Estados Unidos se entiende, por ejemplo, la democracia como un proceso hecho, como que algo que ellos mismos lo tuvieron desde siempre. Y eso no es así, eso es un error. Realmente los procesos democráticos se construyen como se va construyendo toda la humanidad y todas sus instituciones. Día a día. Día a día, así mismo. En un trabajo que cuesta mucho, que es incomprendido incluso con demasiada frecuencia al que hay que dedicarse de manera tesonera. Por eso nosotros tenemos una iniciativa importante en la República Dominicana, que es la creación del ministerio. Es un ministerio de, ¿cómo le llaman? De integración regional. Somos quizás uno de los pocos, o quizás el único, que tiene un ministerio dedicado a trabajar, a tratar este tema de la integración regional, que lo dirige, lo encabeza el ministro Miguel Mejía, ¿verdad? Así que bienvenidos a Wilfredo Padrón, cubano, representante de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y del Caribe, ADILAC, tengo aquí, así mismo, ¿no? Bienvenido a Fred Brutus, hermano de nuestra hermana nación haitiana, que fue además hasta hace poco, hasta mayo, ¿verdad, Fred? Es jefe de gabinete en Haití, pero quien es además un connotado editor, escritor, traductor de libros de autores dominicanos, y puedo mostrar aquí, porque él vino con dos, él vino con la prueba en la mano para que nadie dude. Por ejemplo, este trabajo de Hugo Tolentino, Los orígenes del prejuicio racial en las Américas, aquí está, traducido por Fred Brutus al francés. Sí. Algún día también traducirás al creol, porque también lo necesita y lo merece. También aquí está Racismo y anti-haitianismo, en identidad dominicana y racismo anti-haitiano. Temas que son, en este caso, este es de Franklin Franco Pichardo, fallecido el año pasado, por cierto, hace poco, don Franklin Franco Pichardo. Temas de nuestra realidad, temas de nuestra agenda. Y también con nosotros el economista y viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marcelo Puello, a quien hemos tenido en ocasiones anteriores, también aquí en Ojalá. Bienvenidos sean los tres. Y bueno, recordemos primero
a nuestros televidentes y radio oyentes, porque este programa también está siendo transmitido por Dominicana FM 98.9, para los que no tengan televisor, lo pueden oír por la radio. Recordemos, Marcelo, un poco cuál es la tesitura en que se desarrollará este seminario durante estos 3 días, antes de que pasemos con Wilfredo y con Fred Brutus. Adelante. Básicamente, este es el primer seminario internacional que va a tener una duración de 3 días, del 19 al 21 de esta semana, donde tendremos connotados expositores internacionales, especialistas, historiadores, consultores, representantes de organizaciones de cooperación internacional, de procesos de concertación latinoamericana, como es el caso del CELAC, el Sistema de Integración Centroamericano, también miembros del Parlacén, académicos, intelectuales que se han dedicado profundamente al estudio de las raíces históricas, filosóficas, conceptuales del proceso de integración regional. La experiencia que hemos tenido dentro del Ministerio es que hay que educar para integrar. Y a través de la presentación que hemos tenido el equipo técnico interinstitucional en este programa, que ha sido bien difundido en otras ocasiones, como han sido los seminarios llevados a cabo con universidades como la Universidad de Santo Domingo, la Consultoría Jurídica de la misma Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en algunas partes del interior del país, como es el caso de Santiago, de San Francisco de Macorís, y también con diversas entidades y sectores, no solamente empresarios, con la YAP y la Asociación Dominicana de Exportadores, sino que tenemos que darle énfasis en esta ocasión, con este seminario internacional, al aspecto más bien académico e histórico, con participantes con una profunda convicción y estudios sustantivos de lo que realmente ha sido todos los mecanismos que nos identifican en América Latina y el Caribe, República Dominicana, como en el marco del antillanismo, el marco de Centroamérica y el Caribe. Entonces, la presencia de estos distinguidos invitados precisamente es para, en el área especializada de su contexto, hacer sus aportes sustantivos, porque ya el Ministerio de Integración Regional tiene ya una experiencia acumulada en el ámbito de la educación y la va a sistematizar. Pero en este caso queremos ya formular lineamientos de políticas que sirvan para orientar de una manera más efectiva la toma de decisiones en términos de el estrechamiento de nuestros mercados, la complementación entre las economías, identificar ya marcos de referencia muy específicos de lo que nos identifica como verdadero continente joven, pero con un gran potencial extraordinario para poder hacer un peso geopolítico frente a los demás esquemas de integración, como en Sudamérica, Centroamérica, la misma parte de los Estados Unidos, y ahora con este ámbito tan amplio que se enmarca el Tratado de Transpacífico, donde la capacidad competitiva de nuestras empresas, fundamentalmente agroindustriales y de zonas francas, tienen un extraordinario reto para poder sobrevivir en este amplio mercado de hipercompetencia global. Don Fred Brutus, ¿qué tema va a...? Porque usted estará participando. Sí. Hay que advertir además que estamos frente a un candidato presidencial a las próximas elecciones de aquí. El 25 de octubre, el próximo domingo. El próximo 25 de octubre ya. Sí, estoy aquí muy rápido para regresar a Haití, para trabajar muy duro en esa Tiene campaña. Un trabajo grande por delante. Sí, definitivamente. Realmente excepcional que lo tengamos aquí hoy, además. ¿Por qué es tan importante ese tema, la integración? Yo trabajo en eso desde más de 5 años como editor y como usted lo enseñó antes, publiqué muchos libros de autores progresistas dominicanos y también haitianos. Yo publico en francés y en español para facilitar un mejor entendimiento entre los dos pueblos y las dos naciones. Eso es muy importante para la isla. Por ejemplo, el establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, eso que yo respaldo es una buena decisión, pero
como Cuba es un gran país, va a ser la curiosidad internacional. Los inversionistas extranjeros van a poner menos dinero en la isla, en República Dominicana y en Haití. Es por eso que doy las gracias al Ministerio de Integración. Es muy importante que Haití y República Dominicana trabajen más y más juntos para facilitar las cosas. Y estoy aquí con mucho placer para participar a ese seminario. ¿Cuál tema va a tener una exposición? Sí, yo voy a hablar de la integración en general, de manera histórica. Voy a dar muchos ejemplos a partir de la tipología de integración. Voy a hablar de la Unión Europea, también de las islas de la parte oriental del Caribe. Y el tema principal normalmente es la integración entre República Dominicana y Haití. Voy a hablar de la historia de esa integración desde los presidentes Balaguer y Duvalier hasta los últimos acuerdos y cómo la creación de la comisión mixta entre Haití y República Dominicana ayuda mucho y mucho en eso. Pero a mi parecer, hay 4 factores que son muy importantes para facilitar la integración entre los dos países. Primero, es el factor más importante, la política. Hay que evitar que la política en los dos países esté en manos de cualquier persona y particularmente de extremistas que no facilitan la integración y buenas relaciones entre los dos países. Segundo factor es el factor cultural. La cultura es muy importante. Es por eso que nosotros traducimos libros. Las nuevas generaciones de los dos países tienen que tener otra percepción de la historia entre los dos países, la cultura. El tercer factor es el factor del gran capital internacional, a mi parecer, que debe estar presente en Haití, como en Haití, que en República Dominicana. Eso va a ayudar mucho porque cuando hay interés económico, la estabilidad se hace mejor en los dos países. Y el tercer factor, el más importante, necesitamos un país para facilitar las relaciones. Y a mi parecer, el mejor país que puede hacer eso es Cuba, por 2 razones. Cuba y República Dominicana tienen muchas relaciones culturales a partir de la hispanidad. Y también Cuba y Haití tienen relaciones, porque hay muchos haitianos en los años 1930 que viven en Cuba. En Santiago de Cuba hay muchos cubanos de ascendencia haitiana, pero además Cuba tiene una relación histórica, un respeto para la historia haitiana. Con esos factores, Cuba puede ayudar mucho para facilitar las relaciones entre los dos países. Yo hablo mucho de eso en mi país y espero también que en la República Dominicana podemos cambiar a mejorar las relaciones entre los dos países. Esos temas, voy a hablar de todo eso esta tarde dentro de este seminario. ¿En qué momento de esas relaciones haitiano-dominicanas estamos ahora? ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? La percepción mía es de que estamos mucho mejor, pero me gustaría saber eso de alguien que fue canciller de Haití. Mejor y peor. Ajá. Y esa dualidad es el mundo moderno, que no hay blanco o negro, todo es gris, todo está moviendo. Es el mundo moderno, pero estamos en una situación también interesante y difícil. Difícil porque la situación, hay un peligro que los extremistas en los dos países no facilitan las cosas. Pero de todos modos, durante los últimos años,
hemos hecho mucho progreso en la relación entre los dos países, pero hay que seguir trabajando en eso para facilitar, no una integración total, pero para facilitar buenas relaciones, porque la geografía nos impone eso, no podemos movernos, tenemos que vivir juntos en esa isla, es una realidad. Hay que mejorar día a día esa situación para el progreso y el desarrollo de los dos países. Wilfredo Padrón, cubano de la Asociación de Historiadores de Historia de América Latina y el Caribe, ADILAC. Cuéntanos, ¿cuál es tu papel en este seminario? Bueno, obviamente, como se han referido anteriormente, la historia tiene una contribución importante a los procesos de comprensión, de educación, como está impulsando el Ministerio, de la integración de nuestra área. Educación para la integración. Educación Marcelo. para integrar. Así se llama el programa, yo creo muy bien pensado, porque básicamente en la educación ciudadana, en la comprensión de los procesos, es que se pudiera apostar en un futuro, porque esto sea un proceso no solo coyuntural, sino duradero. Y a partir de ese conocimiento es que será duradero, si no será efímero, como tantas veces ha sido en la historia, y esa es una de las principales enseñanzas que nosotros venimos a transmitir a este seminario. ¿Qué tema te va a tocar desarrollar en el seminario? Vamos a desarrollar a nombre de la ADILAC, que quiero decir que la ADILAC además tiene un antecedente que hace un mes aproximadamente en La Habana desarrollamos un encuentro con más de 200 participantes de 14 países sobre el bicentenario de la Carta de Jamaica, y que tuvo como tema central la integración. Ahí se presentaron más de 100 ponencias, más de 100 comunicaciones y amplios debates sobre este tema, no solo desde la historia, también desde la actualidad, con estos temas que se referían anteriormente, y eso es un primer paso que ha dado la ADILAC, digamos, en este tema de la integración. También hemos participado, hemos aceptado gustosamente y reconocemos el papel que está desempeñando la República Dominicana con la convocatoria a este seminario, que sin duda es una expresión de lo que está haciendo este país por la integración. No solo, hoy alabábamos en la mañana el hecho de tener un ministerio para la integración, es un paso gubernamental importantísimo que no tiene, creo, otra similitud en otra región, y los historiadores latinoamericanos estamos acompañando ese esfuerzo desde las lecciones que da la historia y desde nuestras investigaciones, nuestras publicaciones, como ya dije, desde los eventos. Vamos a estar en un panel esta tarde hablando de las raíces más profundas de esa integración, de los primeros pensadores, de esos factores históricos y culturales que han contribuido a la integración latinoamericana y caribeña. Nosotros nacimos como una sola entidad, sufrimos un mismo sistema colonial, por tanto nos han impuesto un sistema que tenemos que superar históricamente, pero unidos. Las fronteras son básicamente separaciones artificiales que hemos construido, pero que han dividido a los pueblos. Ahorita se refería el señor Brutus a Cuba como una síntesis de cultura. Así tenemos que apreciarlo. Todos somos una síntesis de cultura, de África, de Haití, de Dominicana. No solo nacimos juntos, sino que hemos sido interdependientes, interconectados durante toda nuestra historia. No creo que haya razones para que hoy estemos tan distanciados. Tenemos muchísimas más razones que otros bloques, por ejemplo que Europa, para estar unidos, y sin embargo hoy no estamos en un nivel deseado. Vamos a estar hablando en la tarde de esas raíces profundas de la integración, de Bolívar, de Miranda como el padre de esa integración. Mañana en la noche vamos a estar presentando un libro, que es este que muestro a continuación, que tiene como título Breve Historia de la Integración de América Latina y el Caribe, un sueño bicentenario. Es el autor, el doctor Sergio Guerra Vilaboy, que preside precisamente la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños, y que ha hecho una síntesis de todo este sueño bicentenario ya de integración, de unidad latinoamericana desde sus primeros orígenes, o sea, estos primeros pensadores de Miranda, que es el precursor de esta idea, hasta los procesos actuales que sin duda se han revitalizado en Centroamérica, en el Caribe, en América toda con la CELAC. O sea, hay sin duda una revitalización que hay que aprovechar, digamos, en términos históricamente hablando. Y hay también, yo creo, un proceso de diálogo de muchas diferencias que existen en América. Hay un proceso de diálogo sobre los asuntos de frontera, sobre los asuntos de rivalidades que son menores, digamos, de entendimiento que tiene que existir, y eso es un paso favorable, yo creo, para la integración. Vamos a estar presentando este texto que forma parte de la colección Educar para Integrar. Es el tercer volumen. El primer volumen es precisamente las memorias del curso, de uno de los cursos que se refería el viceministro. El segundo volumen es las memorias de ese primer coloquio que se hizo en La Habana, del coloquio que se hizo en La Habana por el bicentenario de la Carta de Jamaica, y el tercer volumen es este síntesis que se ha hecho sobre la integración latinoamericana. Esas son básicamente las ideas que estaremos transmitiendo, y bueno, no queremos dejar de agradecer
al Ministerio de la Política de Integración que haya contado con la Asociación de Historiadores Latinoamericanos para mantener nuestra voz, nuestra disposición, sobre todo a acompañar estos procesos de integración desde la intelectualidad, desde la historia, desde la cultura, que es un componente fundamental para basificar y para consolidar los procesos que hoy añoramos. Te hago la misma pregunta que a Fred. Sí. ¿Cuál es el estado de la integración hoy? El estado actual. Según tú, que eres historiador y que tienes la posibilidad, y la has tenido, de ver cómo ha ido evolucionando desde Miranda y Bolívar hasta hoy ese fenómeno de la integración en América Latina y el Caribe. Desde luego, ¿en qué momento de ese fenómeno, de ese proceso nos encontramos actualmente? Decía Fred que es un estado mejor, pero difícil. Y es verdad, es una situación que no es Yo coincido en que no se puede definir de una sola manera. Es una valoración mucho más amplia, pero estamos en un estado favorable, en sentido general. Y además, América Latina y el Caribe ha adolecido de que los intentos integracionistas han sido muy coyunturales y movidos por factores externos. Intentos de reconquista que nos han amenazado y hemos tratado de unirnos buscando una defensa mutua, o la propia presión de Estados Unidos sobre nuestra región nos ha llevado a defendernos y a tratar de unirnos, pero tenemos que este momento que estamos viviendo, que ya decía es favorable, no dejarlo en la coyuntura, dejarlo en mecanismos, dejarlo en bases, sobre la base de la educación, sobre la base de la cultura, sobre la base obviamente de mecanismos económicos, comerciales, de mecanismos de concertación política que permitan que no sea una coyuntura más, que sea un momento favorable, pero que sea aprovechado en toda su dimensión para poder sentar las bases y que en un futuro nosotros, quizás no sea para nuestra generación, pero las generaciones futuras puedan apreciar que en este momento no dejamos pasar el espacio histórico para aprovecharlo en función de una integración que obviamente no nos llevará poco tiempo, ni nos llevará poco esfuerzo, nos llevará un día a día, nos llevará a construir lo que se ha destruido en 5 siglos o lo que no se ha aprovechado en 5 siglos. Por lo tanto, es muy difícil pensar en que en términos de corto plazo podamos construir algo duradero y tan serio, tan trascendente como una integración de verdad, que podamos asegurar que nos va a perdurar por los años y nos va sobre todo no solo a beneficiar a nivel de estados, a nivel nacional, sino a beneficiar al pueblo. Va a beneficiar en el ejercicio de la democracia, en el ejercicio de la igualdad social, como mismo reclamaba el presidente Medina ahora en la ONU recientemente. O sea, estas son acciones que tienen que llevar a que las personas perciban ese fruto de la integración y que perciban que su nación es competente, digamos, contra otros bloques regionales, contra otras propuestas de naciones muy poderosas en el área, y que no seamos siempre los subordinados en esas relaciones comerciales, sino que también tengamos posibilidades de basificar y de ampliar y de consolidar para un futuro lo que la historia propia, la cultura, ha hecho y ha consolidado también. Tenemos problemas para crear un sentimiento y un pensamiento también y una identidad general. Nos quedamos muy en lo particular casi siempre, muy en lo regional. En República Dominicana, por ejemplo, es difícil pensar en términos de isla. Pensamos más en términos de Haití, República Dominicana. No tenemos un pensamiento de isla, como no tenemos un pensamiento en el Caribe. El Caribe. Cada quien piensa en su propia isla. Cada quien piensa en su propio... O sea, hemos sido construidos de esa manera, desde luego. Y, bueno, tenemos 2 siglos de lucha, como tú decías, precisamente contra ese elemento que nos han impuesto también, porque la idea es que estemos divididos. Así es más fácil, trabajar con esta gente, mantenerlos divididos, ¿no? Porque cuando se integran son un problema. Entonces... es lógico, ha habido 200 años de trabajar, de imponer un esquema, un sistema, el de la división, cada uno por su lado, y nosotros lo hemos asumido bastante bien. Se necesita, por lo tanto, mucha educación para construir ahora un pensamiento diferente. Usted que brega con estos temas de identidad, a través de estos autores, por ejemplo, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cómo vamos en este tema de construir una identidad regional, yo pienso que, insular ya, total más bien? Yo pienso que en la historia haitiana hay ejemplos muy interesantes, muchos ejemplos. Desde la independencia de Haití, los
los dirigentes haitianos han entendido eso muy bien y han ayudado a muchos países de la región para tener su independencia. Fue muy interesante, pero infelizmente, desgraciadamente, a una época se rompió ese movimiento. Y hay dos cosas. Primero, los dirigentes no han entendido muy bien lo que eso es muy necesario, muy importante. Pero segundo, es la influencia del imperialismo, que no ha facilitado la integración, porque a su parecer fue un peligro, primero. Pero de todos modos, esos días hay un esfuerzo. Podemos dar como ejemplo el CARICOM y también el OCO, que es la integración muy avanzada, como en la tipología, como la Unión Europea. Los especialistas hablan de una integración de la fase 5 o 6, que es las últimas fases. Eso es muy importante y eso es un paso positivo, que la CARICOM y las islas de la parte oriental del Caribe han hecho un esfuerzo muy interesante. Es por eso que el mundo moderno significa la integración. Es más importante que el sector político progresista tiene que estar en poder de verdad. Es por eso y es así que esa evolución se hará con mucha facilidad para el progreso y el desarrollo de los pueblos y de las naciones. Nosotros en Haití hay sectores que no pueden entender ese movimiento. También aquí hay sectores que no lo aceptan. Pero eso es el mundo moderno y es por eso que nosotros trabajamos. Aclarando, Wilfredo, que cuando hablamos de integración, no hablamos de fusión. Aquí hay gente que le tiene miedo a estas palabras. Y allá me imagino que por igual también no hablamos de fusión. Marcelo, ¿tú quieres decir algo? Sí, fíjate, justamente para establecer una gran diferencia entre lo que es hablar de fusión, de lo que se habla de integración. No es unir la cultura, ni el idioma, ni los sentimientos, ni las raíces históricas, no es fusionarla como si fuera un solo cuerpo. Absolutamente nada, no. Cada pueblo tiene su identidad, cada pueblo tiene su cultura, su sistema de valores, su percepción del mundo, su sector empresarial, su sector político, su sociedad civil. Cada pueblo tiene todas esas características. Y yo quería hacer énfasis en tres elementos que el distinguido Brut planteó y lo reafirmó también nuestro querido Wilfredo. Y es hacer énfasis en la parte cultural, en la parte económica, en las raíces históricas. Porque fíjate, poniendo tres ejemplos concretos, cuando se planteó el conflicto en Sudamérica, con Chávez y Correa, en República Dominicana, producto del liderazgo político, producto de la cultura común, como consecuencia de la complementación económica y el intercambio comercial y los programas de cooperación y asistencia técnica que hemos tenido con Colombia, con Bolivia y con Centroamérica y Sudamérica, a raíz precisamente de la CELAC, el cuerpo orgánico de concertación fundamental. Ese conflicto se dirimió de una manera extraordinaria y se evitó una guerra. El presidente Leonel Fernández en su momento. ¿Qué sucede ahora mismo con el caso de Taiwán y el caso de Pekín? Las raíces culturales y la economía ha superado lo que era eventualmente una invasión de Pekín hacia este pequeño territorio, porque ahí han sobresalido los valores culturales, los valores económicos. Ahora mismo la afluencia de inversiones que hay de China hacia Taiwán ha sido de una manera tan extraordinaria en términos de investigación, biotecnología y industria, que ahí no se habla de parques tecnológicos, ciudades tecnológicas. Y toda esa generación no está pensando en guerra, esa generación está pensando en complementarizar su economía. De manera que
La misma situación pasa en República Dominicana. Si nosotros hacemos énfasis, como yo, que he dirigido, por ejemplo, la Comisión de Inversión, de Comercio, de Aduana, en la Comisión Mixta Bilateral, con una nueva visión de gestión, como lo está haciendo Relaciones Exteriores, una nueva diplomacia cultural, una nueva diplomacia comunitaria, una nueva diplomacia de hacer énfasis en predominar los intereses más que nos unen, en términos de resaltar esos valores que nos unen con las raíces históricas, como muy bien identificado de Tolentino Díaz, la visión de Franklin Franco, esas raíces históricas que nos vinculan como nación y la herencia hispana. Me parece que podremos solucionar más a través del diálogo y la concertación estas grandes diferencias que tenemos con Haití. Si nosotros hacemos énfasis en un problema de que nos van a subordinar, que es un proyecto imperialista, que es un proyecto de subordinación, no vamos a llegar a ninguna parte, ni vamos a aprovechar nuestra vinculación natural común como isla, ni vamos a aprovechar nuestra visión geográfica, el apoyo logístico necesario, que es el comercio más fluido y el mejor del mundo cuando se hace entre países que tienen una relación bilateral como la hemos tenido con Haití. Entonces yo creo que este seminario resalta esos aspectos. Olvidémonos de aquellos entes que siempre se oponen al proceso ideológico y evolución de los pueblos, porque el proceso histórico avanzan fuerzas como usted, que es hijo de Juan Bosch, y yo ideológicamente hijo de Juan Bosch. Hay fuerzas que tienden al progreso y al desarrollo, hay fuerzas que tienden a la retranca y a desarticular los procesos. Vamos a unirnos en aquellos elementos que no somos comunes y tenemos la herencia histórica, cultural, que ahí es lo que resalta el historiador cubano. Y la experiencia de nuestro historiador también sobre la República Dominicana y Haití. Actualmente, tú querías sobre esto. Entre Haití y República Dominicana hay dos vías. La vía de Francia y Alemania, que tenían muchos problemas durante la Segunda Guerra, pero esos dos países han entendido la necesidad de entenderse, de trabajar juntos para el progreso. Eso es la vía moderna entre Haití y República Dominicana. Si nosotros no lo hacemos, hay otra vía muy peligrosa. Es la vía entre Israel y la Palestina. Eso es muy importante. Yo quería agregar, sí, si me lo permite, Wilfredo, que obviamente uno de los principios fundamentales de la integración en estos nuevos tiempos es el respeto a esa pluralidad, es el respeto a esas formaciones culturales, a esas expresiones culturales, a esos sistemas políticos. No podemos pensar desde un pensamiento homogéneo. Si ponemos una balanza, obviamente hay muchos factores que nos unen, pero hemos tenido historias también de embarcaciones nacionales que nos han singularizado y hemos tenido incluso diferentes potencias coloniales que nos han imprimido sellos de la historia que no son totalmente identitarios, digamos, iguales en términos de América Latina y el Caribe por lo general. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No se trata de buscar un pensamiento homogéneo o de buscar una entidad totalizadora de esos elementos de unión. Ya creo que eso, desde el propio pensamiento de Bolívar hasta la fecha, por lo menos Bolívar pensó que no podía ser posible. Había que ser una confederación de naciones, pero había que respetar, había que considerar la evolución histórica de cada una de las entidades que iban a formarse. Yo creo que eso es un principio hoy que tiene que mantenerse y no podemos tener miedo a la integración. La integración es un proyecto que nos permite desarrollarnos y que hacia el interior nos permite crecer, pero no nos permite olvidar nuestras propias raíces nacionales, no nos permite olvidar nuestros próceres, nuestros sistemas de valores, nuestra historia, porque la hemos construido juntos, no solo por la vecindad geográfica, también por la comunidad cultural, pero cada cual ha tenido, digamos, sus particularidades y eso hay que defenderlo. Es precisamente de esas particularidades donde tenemos que ir a la universalidad. José Martí decía que tenemos que desterrar el pensamiento valdiano, que muchas veces es el que nos lastra. Es decir, este es mi pedacito y yo voy a tratar de salir solo y no me interesa la otra parte de la isla, o no me interesa la otra isla del Caribe, o no me interesa Centroamérica, voy a tratar de salir solo. Y obviamente la historia nos ha enseñado durante tantos años que solo no salimos. Tenemos que salir unidos, es la máxima, digamos, que se impone en estos tiempos. Actualmente hay en marcha en República Dominicana y en Haití, tengo entendido, un proyecto interesantísimo que es la iniciativa Quisqueya, iniciativa binacional en la cual convergen pues tanto empresarios haitianos como empresarios dominicanos y que es un proyecto que involucra miles de millones de dólares a un 5 o 10 años, no sé, está previsto en una inversión de largo plazo.
por primera vez quizás estamos viendo algo parecido, ¿verdad?, a lo que se soñó históricamente, a este tipo de iniciativas que deben las clases dominantes, como les llaman, las clases empresariales de cada país, por fin están entendiendo que este es un mercado de 20 millones de personas. Así es. 20 millones, hay 10 millones, sí, unos más, unos menos, pero 20 millones de personas y se están dando cuenta, oye, este es un negocio bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y creo que ese es un cambio importante, porque antes las propias clases lo que hacían era ponerse de acuerdo para seguir manipulando, para seguir explotando, para seguir esquilmando los recursos naturales y a la propia población. Esta vez hay, parece, una intención diferente. Fred, ¿tú qué opinas? Mi opinión es muy clara. Ese paso es muy interesante, pero hay un peligro. Lo que da resultado en esos casos difíciles es el pensamiento, la presencia de historiadores, de intelectuales, de personas que representan el sector religioso. Todo eso falta hasta ahora. Y es por eso que cuando esos sectores que solamente quieren hacer dinero, eso no basta. Y además puede dañar más y más las relaciones. El dinero Pero no... se puede comenzar por ahí, Fred. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El comercio ha sido un elemento fundamental pero es por eso yo prefiero un abierto al gran capital internacional que va a favorecer la estabilidad en los dos países. Pero sí, los sectores de dinero que no han dado resultado durante años y años en sus sectores, que solamente quieren hacer dinero, eso no basta, eso no puede dar resultados. Yo prefiero que, además de eso, estoy de acuerdo, es un primer paso, pero a mi parecer es un pequeño paso. Es un pequeño Pequeño pero paso. Es un paso, ¿verdad, es un paso, Wilfredo? pero muy pequeño. Tú que conoces de esos procesos. Yo creo que históricamente siempre han habido fuerzas que se oponen a la integración. La integración no se puede entender solo por los esfuerzos de integrarnos. No se puede entender sin los esfuerzos que han hecho otros y los resultados que han tenido de desintegrarnos, como usted decía en la presentación. No solo desde el exterior, que obviamente ha sido una fuerza mayor, también desde el interior. Las clases que han podido liderar este proceso no han estado interesados del todo históricamente por unirnos. Han existido rivalidades entre los pueblos, como yo decía anteriormente, que también han sido asusadas, que han sido compulsadas para hacernos ver que entre haitianos y dominicanos hay diferencias. Y históricamente son una región histórica. Y así nos ha pasado en toda Sudamérica. Porque obviamente, como decía, no se puede pensar solo en términos pasivos, solo en términos idílicos. Ahí tiene que haber una acción muy profunda, no solo a buscar mecanismos de integración, sino también a contrarrestar aquellos mecanismos que nos quieren desintegrar o nos quieren mantener desintegrados. Y yo coincido que el comercio no va a resolver todo el problema. La esfera comercial e económica no es la que nos va a dar la perdurabilidad que necesita este proceso. Hay que buscar una integración desde el punto de vista cultural, histórico, de intercambio entre los pueblos, de acercamiento, de reconocimiento. Muchas veces se mantienen estas posiciones desconociendo la historia, desconociendo los valores culturales del pueblo que tengo al lado. Solamente conozco si de allá es más fácil comprar aquello o pasar la frontera y no conozco qué valores puede tener, qué elementos me pueden favorecer esa integración para el desarrollo. Creo que eso sería lo que sí daría una sostenibilidad de estos procesos en el orden del tiempo, que como he insistido me parece lo más provechoso, lo que debemos pensar en todo momento en esta coyuntura tan favorable que se ha dado en América Latina y el Caribe. Marcelo. Terminamos. No, en términos de, quedan unos minutos. No, en términos de conclusión, creo que hemos abordado la temática y hemos coincidido, ¿verdad?, en aquellos aspectos fundamentales que tienen sostenibilidad. Pero un punto de partida es el comercio, porque sin intercambio no hay la visión cultural, no hay el conocimiento de los valores, porque es a través del mismo comercio donde se integran los mercados y donde hay la fluidez de inversión extranjera,
la fluidez de los aspectos de comparación y asistencia técnica internacional y por lo tanto aplicar normas que son de aceptación multilateral, ¿verdad? Que sirve de sombrilla para sostener la transparencia en normas, en aspectos jurídico-político, que son el papel de nosotros, los estados, para que los comerciantes y la población, la fluidez de la migración, puedan tener reglas del juego definidas. Sí. La integración no es fácil, pero es indispensable. Sí, así es. No es fácil, Fred, pero es necesaria. Necesaria. Sine qua non. Y los que crean que los procesos de integración de los que estamos hablando, entre Haití, en este caso, y República Dominicana, son difíciles, que vayan a ver el problema que tienen Chile y Bolivia secular por el acceso de Bolivia al mar, que Chile no acaba de finalmente resolver el problema con Bolivia, del acceso de Bolivia al mar. Lo que está tambaleando la Unión Europea con la migración. Con la Exactamente, migración. la crisis migratoria. La crisis Exacto. migratoria. Exacto, o sea que no es solamente aquí. La integración es realmente un proceso complejo. Es el mundo moderno. Ese es el mundo moderno, además. Si no la entendemos, si no educamos para la integración. Así es, así es. En vez de educar para la división como lo habíamos hecho antes, pues no llegaremos a donde tenemos que llegar, a la concreción de estos procesos que son fundamentales, que son necesarios y que son indispensables para que nosotros, nuestros países, puedan ocupar el lugar que les corresponde por ley y por derecho en las relaciones internacionales. Sí. Bueno, el seminario comienza hoy, Hoy se extiende hasta el miércoles. Me dijeron la semana pasada que es abierto, Sí. no es algo por lo que hay que pagar para ir allá. Así que todo el que desee, ¿verdad, Marcelo? Y comienza puede con una estar allá. conferencia magistral Comienza hoy con una conferencia con Leonel magistral Fernández Reina. a las A las 9 de la 9 mañana de comienza la el mañana. seminario. Exacto. Hotel Crown Plaza, antiguo quinto centenario. La integración, signos de los nuevos tiempos, ¿verdad? Gracias por estar aquí a Wilfredo Padrón, Gracias de a la usted. ADILAC, la Asociación de Historiadores de Historia de Latinoamérica y del Caribe, cubano. Gracias a Marcelo Puello, viceministro, Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora del Ministerio de Integración. Regional. Ministerio de Integración, tenemos que acostumbrarnos a eso. Y gracias a Fred Brutus, que debía estar hoy allá en campaña en Un Haití, placer. porque es candidato presidencial en las elecciones del próximo 25 de octubre, nada más y nada menos, en Haití, pero que está aquí compartiendo con nosotros este seminario sobre la integración. Gracias por estar aquí con nosotros, Un Fred. placer. Y gracias a ustedes por estar ahí siguiéndonos